Esta mañana me alegré al escuchar las campanas de las iglesias y sonaron más de lo usual, más tiempo de lo normal. Recordamos este domingo, el Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores a la ciudad de Jerusalén. Y es maravilloso ver la majestad de nuestro Señor Jesucristo, que entra sentado en un asno en señal de paz. Si hubiese venido en un caballo como los que vemos en el Apocalipsis, el mensaje hubiese sido distinto. Y sin embargo, el rey llama a su pueblo a la obediencia. Al día siguiente encontramos al Señor haciendo este ministerio en el templo, molesto porque Él dice: habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y hace ese acto que también leímos en el Salmo 69, el celo de tu casa me consume. Eso lo dirige a Él, lo impulsa a este acto que muchos no terminan de comprender. ¿Por qué el Señor manifestó su ira de esa manera? El Rey merece nuestra atención, merece nuestra obediencia, merece la honra debida a su nombre. Esta semana nos visitó un rey acá por Alemania y se le dan los honores debidos, la atención debida. ¿Cuánto más a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dice: si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré y estaré contigo y cenaré contigo? Tu casa es el lugar donde el Señor está y Él merece nuestra honra y nuestra obediencia. Hemos leído este pasaje en Ageo capítulo 1, versos 12 al 15, para los hermanos que van a escuchar después este mensaje. Ageo capítulo 1, versos 12 al 15. Es el segundo mensaje del profeta Ageo. Es uno de los libros proféticos más cortos que encontramos en la Biblia. Pero este mensaje comienza con un contexto muy alentador, y es decir, comienza con un pueblo dispuesto a hacer la obra de Dios, dispuesto a obedecer. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, en Lucas capítulo 6, verso 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Lamentablemente, hermanos amados, la rebeldía es una constante en el pueblo de Dios. Y una observación dolorosa, bochornosa para nosotros, el pueblo de Dios, es que esta es una de las pocas ocasiones donde vemos que el mensaje de un profeta se escuchó y se obedeció. Si ustedes revisan a los profetas, por ejemplo, Elías era un profeta que más bien era perseguido a muerte porque no querían escuchar el mensaje. Samuel, sus experiencias con Saúl, que no obedecía la voz de Dios. Y así sucesivamente, profeta tras profeta, Isaías, Jeremías, profetizaron, advirtieron. Cuando el pueblo no obedeció, les dijeron lo que iba a venir también, las consecuencias de la desobediencia, y aún así el pueblo se mantuvo en desobediencia. Recuerdo este acto donde efectivamente el pueblo obedece la voz de Dios, y recuerdo otro acto cuando el profeta Jonás va a Nínive. Yo creo que Jonás precisamente tenía en mente que la condenación iba a venir sobre ese pueblo, pero él tenía temor de que se arrepintieran, y justamente eso fue lo que sucedió.
Pero son pocas las ocasiones en la Biblia donde vemos que hay un pueblo dispuesto a obedecer al Señor. Después de su ministerio, cuando el Señor se da cuenta que el pueblo de Israel, el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios presente sobre la tierra, cuando se da cuenta que no hay obediencia a la voz del Señor, Él llora en el Monte de los Olivos. Ustedes han visto esas fotografías de la ciudad de Jerusalén. Esa perspectiva está tomada desde el Monte de los Olivos. Y Él llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el profeta por excelencia, tampoco fue escuchado y fue obedecido por el pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque sí hay un pueblo que obedece. Y acá vemos en Ageo que era un remanente, era el remanente que había regresado, recordemos, de Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Y la palabra del Señor nos dice, leo la versión Reina Valera del 2015, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios. Todo el remanente del pueblo, aunque fuesen unos pocos, porque se trataba de un resto, de un remanente del pueblo del Señor, pero obedecieron unánimes. Es doloroso ver a veces que, aunque a veces seamos pocos, todavía no hay unanimidad para obedecer al Señor. No hay acuerdo para avanzar en lo que Dios está demandando de su pueblo. Pero acá vemos que tanto Zorobabel, que era el gobernador, como Josué, el sumo sacerdote, junto a todo el remanente del pueblo, escucharon la voz del Señor, como lo había enviado Jehová su Dios, dice la palabra. La voz de Dios que el Señor les habló está en los versos 7, voy a leer esa parte, en los versos 7 al 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: reflexionen acerca de sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho Jehová. Pero ustedes buscan mucho y hallan poco, y lo que llevan a casa de un soplo yo lo hago desaparecer. Hace un par de meses reflexionábamos en este pasaje en el problema de la falta de satisfacción que vivimos los seres humanos en la sociedad actual, donde nada es suficiente. Ya conseguiste con algo que querías y en una semana ya te sientes insatisfecho y piensas que necesitas más. Por eso dice la palabra en el verso 9, ustedes buscan mucho y hallan poco, y lo que llevan a casa de un soplo, yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. Casi siempre los seres humanos, que lamentablemente somos egoístas por naturaleza, centrados en nosotros mismos, estamos pensando en nuestro beneficio. Y no está mal que traigamos peticiones al Señor, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría. Pero los hermanos que son observadores se darán cuenta que en los posts de oración que hacemos en el grupo de WhatsApp, hay un post a mitad de la semana que se concentra en orar por asuntos que no tienen que ver con nuestras peticiones personales, sino con lo que Dios desea para su iglesia, que Dios nos muestre el camino, que Dios nos muestre su voluntad. Y otros 2 días usamos para traer peticiones específicas delante del Señor y peticiones nuestras. Pero considera tu vida de oración. Si no es que a veces nos olvidamos de orar como el Señor Jesús nos enseñó en primer lugar
que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y después, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Generalmente corremos a Dios en oración con una petición en mente, pero nos olvidamos de los intereses del Señor. Los intereses del Señor están puestos en que su voluntad se haga, la voluntad suya sea hecha en la tierra como en el cielo. El mensaje acá que el Señor le está dando al pueblo es: reedifiquen la casa, reedifiquen el templo. Y eso es lo que vemos en los versos que hemos leído: un pueblo dispuesto que obedece, que hace y cumple el deseo del Señor. Y como ya dije, es una rareza según el testimonio bíblico que los oyentes de un mensaje profético hayan obedecido. Me pregunto, hoy en día, como un hermano dijo, en tiempos rebeldes, ¿será la obediencia aún una excepción? ¿Cómo será para ti? ¿Cómo responderás tú al Señor, a la palabra que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos dice? Tomé 2 de los mandamientos que creo que son muy abarcadores y los mismos apóstoles lo resumieron así. 2 mandamientos que el Señor Jesús nos da. El primero está en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una orden. Y como la Sociedad Bíblica, recuerdo una campaña que ellos hicieron, no sé si solo en Centroamérica, pero la vi allá en Guatemala. Decía en esa campaña: no son sugerencias, son mandamientos, son órdenes que el Señor nos está dando. El Rey de Reyes nos da instrucciones, nos da un mandamiento. El otro mandamiento que nos da el Señor en Juan 13:34, que os améis unos a otros como yo os he amado. Yo estuve dispuesto a dar la vida por cada uno de ustedes. Asimismo debe ser vuestro amor por otros. Ámense los unos a los otros. Y en medio de esa disposición del pueblo, el Señor le da una segunda palabra profética al pueblo de Jerusalén acá, que es una de las palabras y de los mensajes proféticos más cortos también que encontramos en la Biblia, en el verso 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, habló al pueblo con el mensaje de Jehová, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con ustedes, dice Jehová. Este es el mensaje del Señor: yo estoy contigo. ¿Y alguien puede pasar desapercibida esa palabra profética? Dios está contigo. Pero eso tiene el significado más grande que podemos imaginar. A veces el Señor nos llama a retos que no entendemos cómo el Señor nos va a guiar. Como Pedro, que el Señor lo invita a caminar sobre las aguas. Imagínense ese hombre atrevido. Él lo pidió. Entonces el Señor le dice: entonces ven. El Señor le da la orden. Y él comienza a caminar sobre las aguas. En algún momento se llena de temor y se está hundiendo y tiene que pedir auxilio al Señor. Y el Señor Jesús le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y es que a veces nosotros pedimos al Señor y el Señor nos contesta. El Señor nos abre puertas y nos da un poco de temor. Nos da ñáñaras, decía alguien por ahí. Nos atemorizamos de lo que puede venir. Si alguien en el pasado, por ejemplo, nos hizo daño o nos fue infiel y el Señor nos lleva por otro camino parecido, donde necesitamos cooperar con otras personas, tenemos temor de que la gente nos vaya a fallar. Esta semana tuve una experiencia parecida donde ayer tuvimos una reunión con varios misioneros que trabajan aquí en la zona. Fue bien interesante. Unos misioneros que están aquí en Duisburg, otros en Essen. Los hermanos de Duisburg trabajan principalmente con gente de
trasfondo turco y musulmanes. Otro hermano allá en Essen también ministrando con musulmanes. Y otros hermanos que estábamos ahí reunidos. Pero yo pensaba en oración unos días antes de la reunión de ayer. ¿Y qué si las cosas no salen como a veces uno espera? Y empezó a llenarse mi corazón de un poco de temor, de reserva. Y el Señor me guió y me decía, ve a leer la lectura bíblica que te corresponde. Y estoy allí leyendo por 2 de Samuel. Y ahí están las palabras que David oró, que están en el Salmo 18 también. Cuando dice David, cuando Jehová lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Y empieza David a decir cosas como, el Señor es escudo alrededor de mí. Él es mi roca fuerte, mi torre, Él es mi libertador. Él es el que me saca de la aflicción. Y al final oraba al Señor y le decía, Dios está conmigo. ¿De quién he de tener temor? ¿De quién he de atemorizarme? Si el Señor está conmigo. La presencia de Dios con nosotros es una de las promesas más grandes que tenemos los hijos de Dios. Y podemos tener paz, porque aunque la tormenta esté hundiendo la barca nuestra, seguro el Señor está ahí y no está durmiendo, solo está probando nuestra fe, esperando que clamemos a Él, como Pedro, que le dice, Señor, sálvame. El Señor está con nosotros. Yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y el Señor Jesucristo, cuando nos da la comisión, nos da una tarea, menuda tarea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se empieza una tarea de esa dimensión? Hay más de 150 naciones aquí en el Ruhrgebiet. ¿Cómo empiezas esa tarea? Y de 150 naciones, quizás por lo menos unos 70 lenguajes distintos. Ya se dieron cuenta que ya hablo búlgaro, ¿verdad? Decía hermana Sally que pensó que yo hablaba búlgaro también. El día de hoy se comienzan a reunir unos hermanos de Bulgaria acá en la iglesia a las 5 de la tarde. Si ven un par de equipos de sonido más, es por esa razón. Pero es maravilloso ver lo que Dios está haciendo. Estaba hablando con el hermano Marcus Bertram, lo saludé ahí en el pasillo, como ahora nos pasa cuando los hermanos alemanes van a su café, les pasamos saludando. Y está muy animado, me dice, mira, qué lindo el grupo de los hermanos búlgaros. Y bendecimos al Señor porque Dios está obrando con gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Y ayer con los misioneros orábamos y le pedíamos al Señor, muéstranos lo que estás haciendo. Y una de las hermanas tocó el punto central y nos dijo, yo no puedo hacer otra cosa que alabar a Dios por lo que está haciendo, adorarle por las obras que está haciendo, porque está transformando gente. El hermano que trabaja en Essen, él venía como refugiado en el año 2000 desde Irak y pasando por Grecia en su proceso de buscar refugio en Europa, conoció al Señor Jesucristo. Y ahora es un misionero que Dios está usando para alcanzar a otros aquí en Alemania. Es maravilloso lo que Dios está haciendo. Y cuando yo me pongo a pensar, Señor, pero tenemos una tarea tan grande. Y ayer esa era la petición del Señor. Señor, muéstranos lo que estás haciendo. Había un hermano de Corea del Sur que todavía está aprendiendo alemán. Entonces él en inglés nos comunicó lo que él veía que Dios estaba haciendo. Y él nos contó que le contó a alguien ahí en Oberhausen y le decía, así como en el pasado gente de varias naciones diferentes se unieron aquí con el martillo para levantar a Alemania, podemos hacer algo espiritualmente juntos, gentes de todas las naciones, para bendecir el nombre del Señor. Alabamos al Señor, hermanos amados, por lo que Dios está haciendo.
Y no, ¿verdad? No era que yo hablaba búlgaro, sino que el hermano de Bulgaria también hablaba portugués, así fue. Entonces yo entendía portugués y le traducía a los hermanos alemanes, pero el cerebro tiene que trabajar, ¿verdad?, en diferentes idiomas. Y me daba risa porque en una ocasión yo le traduje a los hermanos alemanes en español y los alemanes se me quedan viendo. Pero el Señor, hermanos, es el que va delante nuestro. Él va haciendo las obras y es lindo cuando nos unimos a lo que el Señor está haciendo. Aquí el pueblo tiene que confiar en este mensaje, en esta palabra del Señor que dice: yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros. Ustedes no están solos en esta tarea. Eso es lo que en la Navidad celebramos al Señor como Emmanuel, como Dios con nosotros, Dios presente en medio nuestro. Hay esperanza, amados hermanos, hay confianza, hay consuelo, hay sanidad en el Señor. Para tu dolor también, Dios te dice: yo estoy contigo. Quizás puedes estar pasando un valle de sombra y de muerte, pero no estás solo. Yo soy tu pastor. Nada te hará falta. Cuando tienes temor, si perdiste el trabajo, el Señor te dice: yo estoy contigo. Ten fe, no temas, nos va a decir el Señor en más de una ocasión, porque nuestro corazón se apresura a llenarse de temor por las incertidumbres de la vida. Pero el Señor nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es interesante cómo el Señor obra no solo por la palabra, sino también a través de llenar de su espíritu a la gente. Dice la palabra en el verso 14, y Jehová, aquí viene la acción de Dios, Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, y da una fecha en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. En el verso primero, en los primeros versos de este capítulo, se nos ha hablado del día primero, cuando viene el primer mensaje profético al pueblo. El mensaje que les reta, que les dice: ¿por qué ustedes solo se interesan en lo propio y no se ocupan de mi casa? Y vemos que 23 días después, en poco más de 3 semanas, el Señor mueve al pueblo, les da una segunda palabra, pero los moviliza para trabajar despertando el espíritu de ellos. Y es que, amados hermanos, cuando el Señor se dispone a hacer una obra, lo hace a través de su Espíritu Santo. El paralelismo con la obra en el libro de los Hechos y hasta el día de hoy es semejante. En Hechos capítulo 2, versos 2 al 4, dice la palabra: y de repente vino un estruendo del cielo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban orando y yo me preguntaba: ¿vives en oración para ser lleno del Espíritu Santo? ¿O vives orando para que te vaya bien en tus asuntos solamente? ¿O estás pidiendo al Espíritu? Porque el Señor Jesús sabía que pedir al Espíritu Santo incluye todo el paquete. Cuando Él dijo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Así dice: dará el Señor el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlados por el Espíritu Santo. Y vamos a verlo reflejado en el fruto del Espíritu, en nuestro carácter, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y sagacidad para dar la palabra a la gente que la necesita. Lo vemos en Hechos,
los actos que se desatan por un pueblo guiado por el Espíritu Santo. Ahí en Hechos 2:44 se reunían y tenían todas las cosas en común. Verso 45, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos. La gente no se aferraba a las cosas materiales, sino que había generosidad en ellos para suplir las necesidades de los hermanos en necesidad. Y más adelante en el capítulo 8 de Hechos, verso 4, los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Y mire, hermanos, que nosotros somos esparcidos, ¿no es cierto? Porque la mayoría de nosotros no hemos nacido acá en Alemania. Hemos venido de otro sitio, la gran mayoría. Algunos sí han nacido acá, nuestros niños especialmente, pero la mayoría hemos venido de otro lugar y andamos como esparcidos. Dios quiera que por el Espíritu Santo también lo hagamos anunciando la palabra. Me llama la atención en el verso 5 de Hechos 8 que se habla de Felipe. Felipe había sido escogido en el capítulo 6 de Hechos para ser uno de los diáconos. Cuando se recuerdan tal vez ustedes una discusión que hubo en la iglesia, en la primera iglesia, Pedro dice, no es justo que nosotros los que nos dedicamos a la oración y la palabra también tengamos que servir las mesas. Ayúdennos. Y la iglesia busca conveniencia y nombran a 6 diáconos, y entre ellos está Felipe. Con lo que no cuenta la iglesia es que Dios ya no quiere una iglesia que se esté bien cómoda. Aquí estamos muy bien. ¿Para qué? Mejor nombremos unos diáconos para que nos sirvan las mesas y estamos felices. Y está bien que lo hagamos porque era parte de lo que la iglesia hacía. Dice que partían el pan y tenían comunión los unos con los otros. Pero Dios tiene en mente a las naciones que todavía no han creído en Cristo, a los que todavía necesitan que se les anuncie el Evangelio. Así que viene esa tremenda persecución y Felipe, el diácono, que la iglesia lo escogió todo lleno del Espíritu Santo, todo lleno de sabiduría, porque esos eran los requisitos. La iglesia lo escogió a él para servir las mesas. Lo encontramos en el verso 5, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Mire, pues el diácono era predicador. También este Felipe fue el que el Señor usó para darle la palabra a aquel etíope. El Espíritu Santo lo transporta y lo lleva donde ese etíope, que parece ser un siervo de los reyes de Etiopía, va de retorno a su país leyendo el libro de Isaías. Es Felipe el que le anuncia el Evangelio. Y así, amados hermanos, el Señor nos ha llamado para que bendigamos a muchos que aún no le conocen. Son muchos los que aún vagan sin propósito en esta vida. Dios quiere bendecirte para que tú seas de bendición. Y por supuesto, para eso estamos como iglesia y te queremos servir, para que tú seas sanado, para que tú seas equipado. Por cierto, les comparto que ya tengo un espacio para dar consejería. Si alguien quiere un día tener una cita conmigo, orientación. Y yo me gozo en hacer el ministerio pastoral también. Acá, por cierto, en la iglesia. Entonces solo díganme y lo programamos. Acuérdense que estoy entre martes y miércoles. Es la tendencia más disponible para la iglesia acá en Duisburg. Ahora, Dios, hermanos amados, como el Señor también lo había puesto en mi corazón, ha abierto más puertas. Sigue hacia adelante. Yo le dije a los hermanos allá de la Stadtmission de Gelsenkirchen, allá por el año 2021, cuando estaba ya en pláticas con ustedes de venir a servirles acá, el Señor ponía en mí esa palabra que Jesús usa ahí en Juan capítulo 10, que le dice a los discípulos, tengo otras ovejas. Es el Señor, es el pastor. Él tiene muchas ovejas. También los hermanos que se van a reunir hoy a las 5 de la tarde son ovejas del Señor. También otro hermano de Rumanía que me llamaba ayer, pastor, estoy buscando un local para reunir a mi gente. Nos reunimos en la casa, pero ya somos como 40. Ya no caben. ¿Nos pueden ayudar?
Hay muchas ovejas del Señor y nosotros debemos ser conscientes de esa necesidad. Así que cuando les toque compartir al pastor, como ya lo hacen, ¿verdad? Ya saben. Y sin embargo, el Señor es tan bello, tan maravilloso, que da cuidado pastoral a su iglesia. Ya les he dicho, me gozo tanto de la iniciativa de nuestro hermano pastor José Manuel de trabajar con los mayores de 60 años. Impresionante, ¿verdad? Qué lindo ese apoyo. Y hermana Sally con mi esposa, con las damas. Alabamos al Señor por eso. Queremos cuidarles, queremos estar con ustedes, queremos ser instrumentos del Señor para equiparles, pero no debemos perder de vista a los muchos que todavía no conocen al Señor. Al menos debemos estar orando por ellos y orando, hermanos amados, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, otra orden de nuestro Señor Jesucristo. Estemos pendientes en oración. Hasta el día de hoy, la obra del Señor avanza con los pocos que obedecen y obran por el poder del Espíritu Santo. Aunque sean pocos, le dijo Jonatán a su escudero, el Señor igual puede salvar con pocos o con muchos, porque la batalla es del Señor. Él es el que está con nosotros. Él es el que prometió y dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les voy a contar un testimonio, no el día de hoy, pero en una próxima, de cómo el Señor me regaló, óigalo usted, una semana al mes para el trabajo misionero en el Ruagebit. Así como lo oye. Pero yo me puse a pensar, pero Señor, ¿cómo yo puedo usar una semana al mes para el trabajo misionero y voy a hacer yo solo la obra misionera? Por supuesto que no. Para empezar me dice el Señor, mira lo que estoy haciendo. Les dije ayer que fue mi primer día en esa dimensión de ministerio y de trabajo. Ayer el Señor ya me mostraba lo que está haciendo a través de otros. Y les voy a dar más información en su momento, pero Dios está obrando, amados hermanos. Él va delante nuestro. Pero yo ya les dije a los hermanos de la misión también, hermanos, consideren que necesitamos un equipo de trabajo. Pero también aquí tenemos hermanos dispuestos, sin duda, que dicen, Señor, tú me has movido a esta zona de Alemania con un propósito y quiero hacer algo más que solo ocuparme de ganarme el pan. Eso está muy bueno, es la primera responsabilidad que debemos tener. Dice el apóstol Juan, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Así de simple, o sea, esa es nuestra primera responsabilidad por nuestra casa, por nuestra familia. Pero también el Señor quiere usarnos de otras maneras que a veces no imaginamos. Hemos de estar dispuestos. Mire lo que acabamos de cantar. Yo le digo a los hermanos, tengan cuidado con lo que andan cantando, porque a veces no le ponen atención a lo que están cantando. En la ofrenda cantamos este cántico tan bello. Daremos solo las primicias. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré mi tiempo, mi corazón, todo te voy a dar. O sea, no es solo una ofrenda financiera la que damos, sino que le decimos al Señor, y yo soy tuyo, Señor, te pertenezco, mi tiempo te pertenece. Pero el tiempo es lo más preciado que tenemos, porque es nuestra vida. Pues de eso se trata cuando le decimos al Señor, te daré lo mejor de mi vida, los mejores años. Y si tú piensas, Señor, yo pasé mucho tiempo y no te di lo mejor de mi vida, te animo y te aliento, porque hay hombres que Dios llamó a los 80 años, como Moisés. Imagínate empezar el trabajo cuando estás pensando solo en la jubilación. Vaya que ahora nos jubilamos más temprano que a los 80, pero Moisés comenzó su tarea a los 80 años. Y así el Señor ha levantado hombres sin importar la edad,
Jeremías, que le decía, Señor, yo estoy muy joven. Pues no importa, también ya puedes comenzar. Si estás dispuesto, si le quieres dar lo mejor al Señor. Oremos. Amado Padre, te doy gracias por tus hijos acá. Eres tú, Señor, el centro de nuestra adoración. Gracias, Señor Jesucristo, por estar presente como has prometido, porque no nos has abandonado y nos has suplido todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Y si de algo tenemos falta, confiamos que tú vas a dar lo que necesitamos, sea en finanzas, sea en trabajo, sea en paz emocional, sea en salud, Señor. En ti esperamos, en ti confiamos. Aunque nuestros enemigos sean abundantes, Señor, confiamos que tú estás con nosotros y nos darás paz, nos darás tu bendición, para que también podamos ser canales de bendición a otros, para que también como nos consuelas podamos consolar a otros, para que también como nos has perdonado podamos pregonar, anunciar el perdón a otros y que puedan vivir con esa paz que solo viene de la justicia que tú operas por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y si alguien, Señor, acá presente aún no goza de esa paz que solo Jesús da, ruego en el nombre de Cristo, Señor, que abra su corazón para que convencido ruegue al Señor Jesucristo, sálvame que perezco, y que deposite su confianza en ti para salvación eterna y perdón de pecados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.